Clase de teoría referente a flexión, ¿vale? Entonces podemos distinguir dos tipos de flexión, una que sería flexión pura y otra que sería flexión simple, ¿vale? Hay más tipos de flexión que veremos a lo largo del curso, flexión compuesta, flexión esviada, etcétera, pero vamos a distinguir estos dos. En ambos casos hay un momento flector que actúa. Tanto en flexión pura como en flexión simple hay un momento flector. La diferencia es que en flexión simple además hay un esfuerzo cortante, ¿vale? Por lo general hay pocos casos en los que tengamos flexión pura sin que haya cortante. Por lo general es más habitual el segundo caso. Pero bueno, vamos a distinguir estos dos. ¿Qué casos podemos encontrarnos de flexión pura y que no tengamos cortante? Bueno, pues uno de los casos más habituales es que tengamos un voladizo con un momento en el extremo. Aunque esto es difícil de encontrar, un momento ahí concentrado en el extremo. Esto, si nos fijamos, pues tendría una ley de momentos flectores que sería así, ¿vale? Tendríamos momentos flectores así y no habría cortante, por lo tanto tendríamos solo flexión pura. Un caso bastante más frecuente, ¿vale?, sería el de una viga biapoyada con carga simétrica, ¿vale? Si tenemos carga simétrica, tenemos un diagrama de cortantes que si lo dibujáramos pues haría una cosa así y por aquí haría una cosa así, ¿vale? Tendríamos este diagrama de cortantes que sería simétrico, ¿vale? ¿Y qué ocurriría con el diagrama de momentos flectores? Pues que aquí tendríamos que sería lineal, aquí sería horizontal y aquí sería lineal. Recordar que el diagrama de cortantes es la derivada del diagrama de momentos. Entonces aquí tenemos una línea inclinada, la derivada es una constante, aquí tenemos una línea constante, la derivada es 0. ¿Vale? Así que tendríamos en una viga simétrica con carga simétrica, en el centro tenemos cortante 0 y por lo tanto tenemos solamente un momento flector, flexión pura. Pero estos son los casos más frecuentes de flexión pura, que si somos estrictos tampoco lo serían, porque esta viga de aquí tiene un cierto peso. Este cierto peso es una carga uniforme a lo largo de la viga y eso haría que esto no fueran líneas rectas, sino que tuvieran todas una cierta pendiente, ¿vale? Pero bueno, la idea es esta: flexión pura cuando solo tenemos un momento flector, flexión simple cuando tenemos un momento flector y además un cortante, ¿de acuerdo? Esta es la primera idea. Bueno, pues una vez que ya tenemos claro lo que es flexión pura o flexión simple, en la que solo actúa un momento flector, este momento flector puede actuar en un eje o en el otro. Es decir, si tenemos una sección, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Si ponemos unos ejes, por ejemplo el eje Y, el eje Z y el eje X, podemos tener cargas en el eje Z, en el plano Z, ¿vale? Podemos tener el plano de cargas o las cargas en la dirección Z, ¿vale? Las cargas es una carga Q sub Z, ¿vale? El plano de cargas el plano de cargas pues es el ZX. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar una flexión en el plano ZX, ¿vale? Esto se va a deformar en el plano ZX, ¿vale? Es decir, para que veamos un poquito esto, si yo tengo esta viga de aquí y aquí le aplico estas cargas, si vuelvo a dibujar aquí los ejes, este es el eje X y este es mi eje Z, cuando aplico estas cargas Z, ¿vale?, esto se me va a deformar en el plano ZX, ¿correcto? En cambio, podría tener también, a ver, teníamos otro color por aquí, ¿no? Aquí. ¿Vale? Y por cierto, esta flexión, esta deformación
en el plano, ¿vale? Tenemos carga Z, el plano de carga es el ZX, esto se deforma en el plano ZX, ¿vale? Así que se deforma, la deformación también está en el mismo plano, en el ZX. Pero el momento flector, ¿vale? El momento flector, si dibujáramos aquí la ley de momentos flectores, el momento flector está también en el plano ZX, que es lo mismo que en el plano Y, ¿vale? Es decir, si yo dibujo esto, lo dibujáramos por aquí, ¿vale? Si dibujamos aquí, cuando esto se deforme, ¿vale? Imaginaros pues que esto es en, pues yo qué sé, está apoyado por aquí y apoyado por aquí, como hemos hecho, apoyado por aquí y apoyado por aquí. Cuando esto se deforme, ¿vale? Va a haber un momento flector así, ¿vale? Que es este que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Tenemos un momento flector que está en el plano XZ, pero que si dibujamos, regla de la mano derecha, ¿vale? Pues este sería este momento, ¿vale? Sería un momento Y, ¿vale? Así que, idea primera, una carga en dirección Z, una carga en dirección Z, ¿vale? Un estado de cargas, fijaros que esta carga en dirección Z está a lo largo del eje X también. Entonces, un plano o unas cargas que están en el plano ZX, ¿vale? Generan una deformación en el plano ZX y un momento ZX o un vector momento Y. ¿De acuerdo? Pero claro, yo podría tener, en vez de las cargas en dirección Z, podría tener las cargas en dirección Y. Yo podría tener las cargas en esta dirección. ¿Vale? Está como los de la repisa. Si tengo la carga en dirección Y, el plano de cargas, el plano de deformación, pues será, a ver si lo podemos dibujar sin fastidiarlo mucho. A ver si tenemos algo más por aquí rojo. Esto para escribir pinta. ¿Vale? Este sería el plano XY. Por lo tanto, el momento que tenemos en este plano XY sería el momento en Z. ¿Vale? Es decir, si esto lo tenemos apoyado por aquí y se deforma, pues tendríamos, ¿vale? Que esto hace así. ¿Vale? Así que tendríamos un momento aquí que nos haría esto. ¿Vale? Tendríamos el plano en este momento, que si dibujáramos el vector momento sería hacia aquí abajo. ¿Vale? Entonces, habíamos visto que flexión pura o simple tenemos que tener un momento. ¿Vale? Podemos tener el momento en un eje o en el otro eje. Está claro que esta sección que teníamos aquí dibujada, esta sección que hemos dibujado aquí, ¿vale? Esta sección que teníamos por aquí, con el eje Y y con el eje Z, tiene dos inercias, ¿vale? Tiene una inercia según el eje Y tiene una inercia según el eje Z. Pues yo puedo tener un momento flector aplicado sobre el eje, un momento flector sobre el eje Y, que por lo tanto trabajará mi inercia en Y, o puedo tener un momento flector sobre el eje Z y por lo tanto trabajará mi inercia en Z. ¿Vale? Es decir, si yo tengo una sección como, si tuviera una sección, vamos a ponerle una pieza que sea muy evidente, ¿vale? Un perfil en Y como este tiene una inercia fuerte. La inercia fuerte es esta, ¿vale? Inercia máxima. Y tiene una inercia débil,
que sería esta, la inercia mínima, ¿vale? Entonces, si yo, colocándolo de la misma manera que este, le aplico la carga desde aquí arriba, ¿vale? Estará trabajando, esto será una carga Z, tendremos un momento en el eje Y, estará trabajando la inercia fuerte. Mientras que si la carga le viene por el otro lado, la carga en Y, el momento será en Z, trabajará la inercia en Z, que es la inercia débil, ¿vale? Entonces, este es el siguiente concepto. Podemos tener momentos en Y o momentos en Z. Si estamos en flexión pura o simple, solo podemos tener uno de los dos, pero puede estar actuando en el eje fuerte o en el eje débil. Cuando hicimos inercias, vimos la forma de calcular las inercias en un eje, las inercias en el otro y las inercias principales, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestro caso ahora vamos a aplicar las cargas en uno de los dos ejes, en el eje X o en el eje Y, pero van a ser siempre ejes principales, porque vamos a trabajar de momento con perfiles simétricos, ¿de acuerdo? Así que lo que vamos a hacer es, pues por ejemplo, tener una sección como esta, es un perfil que tiene un eje de simetría, tiene una inercia respecto de un eje y otra inercia respecto del otro eje. Podremos aplicar la carga respecto de un eje o respecto del otro, calcularemos el momento y calcularemos la inercia que corresponda. ¿De acuerdo? Un segundo concepto que necesitamos es ver cómo el momento flector, la inercia, están relacionados y generan tensiones en nuestra pieza. Para ello, si dibujamos una barra apoyada por aquí, esta barra está formada por distintas secciones, todas ellas paralelas y rectas. Y esta barra está sometida a una serie de cargas. ¿Qué le ocurre a esta barra formada por estas secciones una vez que se deforma? Pues que cuando se deforma se queda así, ¿vale? Se queda como curvada, ¿de acuerdo? Y estas secciones, pues les pasa eso, ¿vale? Entonces, si esta sección de aquí, que es la que teníamos antes, se convierte en esta de aquí, ¿vale? Pensar que si esto se ha quedado curvado, esta distancia de aquí ahora es más corta que esta, que la longitud de la barra, y esta parte de aquí es más alargada. Entonces, si esto, miramos lo que ha ocurrido, tenemos nuestra sección, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues fijaros que si teníamos apoyado por aquí y por aquí, ¿vale? Al doblarse ha habido esta curvatura debido a la carga, ha habido esta flexión. Las piezas, las fibras, en este caso, que están por encima del centro de gravedad, en este caso estas fibras se han acortado. Las fibras que están por debajo del centro de gravedad se han alargado, ¿vale? Fijaros que esta fibra que estaba aquí ahora pasa a estar aquí. Esta es la sección deformada, ¿vale? Esto es como ha quedado deformado. Hay una hipótesis que es la de Bernoulli, que lo que nos dice es que cuando esta sección, que era aquí recta, se deforma, las caras, esta cara que era recta, gira y se desplaza, pero sigue siendo recta, ¿vale? Habría otra opción, y es que esta sección que es recta, pues cuando se deforma, pilla una cierta curvatura, ¿vale? Pero Bernoulli dice que no, que esta es una línea recta, que cuando se deforma, la cara sigue siendo plana. Entonces, ¿qué ocurre? Que debido a esta flexión, las caras de arriba se han acortado, las caras de abajo se han alargado, ¿vale? Si en vez de ser de este estilo hubiera sido una viga en voladizo, ¿vale? Con una carga por aquí, ¿qué le habría ocurrido? Pues que esto se habría deformado así, ¿vale? ¿Y qué le habría ocurrido a esta sección? Pues justo lo contrario, ¿vale? Le habría ocurrido pues que si la sección era así, ahora esto queda así. Y entonces desde el centro de gravedad la mitad de abajo se ha acortado y la mitad de arriba se ha alargado, ¿vale? Pero además fijaros que no es constante, es decir, la fibra que está aquí arriba se ha alargado mucho más que la que está aquí en medio, y la que está en el medio no se ha acortado nada, ¿vale? Así que hay proporcionalidad.
mientras más lejos estemos del centro de gravedad, más se acortan las fibras o más se alargan. Y si además recordamos la ley de Hooke, recordar que teníamos aquí deformaciones y tensiones, había una proporción directa, si estamos en régimen elástico, entre las deformaciones y las tensiones, ¿vale? Básicamente, si yo multiplico la deformación por el módulo de Young, tengo la tensión. Así que si aquí tengo estos acortamientos y los multiplico por el módulo de Young, tendré las tensiones. Pues si este desplazamiento unitario, esto es un acortamiento, básicamente lo que tengo aquí son compresiones. Y esto que tengo alargamientos, lo que tengo son tracciones. ¿Cómo puedo relacionar ahora, por lo tanto, el momento flector con las tensiones? Pues para eso tenemos la ley de Navier. La ley de Navier nos dice que las tensiones son el momento flector, la inercia y la coordenada. Si lo que tenemos aquí, por poner un eje, aquí tenemos el eje Y, ¿vale? Aquí tenemos que esto es una carga Z, ¿vale? Por lo tanto, esta es la coordenada Z. Si la carga está provocada por una carga en dirección Z, lo que tenemos es un momento en el eje Y, ¿vale? Tenemos un momento en el eje Y. La inercia que va a trabajar va a ser la I. Y ahora la tensión dependerá de la coordenada Z. Mientras más alejada esté la fibra del centro de gravedad, mayor tensión habrá, ¿vale? Así que tendremos una tensión. La tensión va a ser normal, es decir, la tensión va a ser en el eje X, pero va a depender de la coordenada Z, ¿vale? Si en vez de tener una carga Z tenemos una carga en Y, tendremos un momento en Z. Entonces la tensión será una tensión normal, es una sigma X, que dependerá de la coordenada Y, ¿vale? Así que esto será mz, inercia Z y coordenada en Y. Al igual que las deformaciones son proporcionales y a medida que nos alejamos del centro de gravedad van creciendo, las tensiones también. Por lo tanto, en un caso como este, ¿vale? Lo que tendríamos ahí, ¿vale? Esta sería nuestra sección. Tendríamos este momento flector, aquí tenemos nuestro centro de gravedad, pues tendríamos por un lado las compresiones y por otro lado las tracciones, ¿vale? Tensiones de compresión aquí, tensiones de tracción por aquí. Y variará en función de esto, ¿vale? En función de la coordenada Z vamos teniendo distintos valores de tensión. Cuando la sección es simétrica, ¿vale? Cuando la sección que tenemos es simétrica en ambos ejes, el centro de gravedad está en el medio y la distribución de tensiones es igual por un lado que por el otro. Y la tensión máxima que tenemos de compresión aquí y la tensión máxima que tenemos de tracción aquí son iguales. Cuando la pieza no es simétrica, el centro de gravedad entonces ya no es simétrico. Pero el centro de gravedad no está en el centro, está más por aquí. Entonces, la ley de tensiones, donde tenemos tensiones nulas, eje neutro es en el centro de gravedad. Así que la ley de tensiones sigue siendo lineal, pero es así. De manera que ahora, en la fibra más alejada respecto del centro de gravedad, tenemos la tensión máxima, ¿vale? En este caso, si el momento flector es positivo, esta sería la tensión máxima de tracción y esta sería la tensión máxima de compresión, ¿vale? Pero en valor absoluto, si la sección es simétrica, estos dos valores son iguales. En valor absoluto, si la sección no es simétrica respecto de este eje, en valor absoluto, aquella fibra que esté más alejada tiene una tensión más grande. ¿De acuerdo? Este es el segundo concepto. Por eso, como veis, necesitamos calcular muy bien los momentos flectores, necesitamos calcular muy bien las inercias, porque el resto simplemente es hacer una división.
Antes de pasar al siguiente, vamos a hacer dos ejemplos muy sencillos, ¿vale? Para que veáis esto de las tensiones. Entonces, imaginaros que tenemos esta viga, ¿vale? Que le ponemos, por ejemplo, una luz de 5 metros. Y le vamos a poner, pues, una carga puntual en el centro de valor 30 kilonewtons. Esta pieza, vamos a suponer, pues que es así, rectangular, de lado abajo 20 centímetros, de canto 30 centímetros y el espesor le vamos a poner 2 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces podríamos calcular el momento flector. Podéis calcular las reacciones, podéis calcular el momento, ¿vale? Pero bueno, el momento flector es máximo en el centro. El momento flector es máximo en el centro y vale PL cuartos, ¿vale? Si no, pues podéis hacerlo por reacciones y áreas y demás. La carga P30, la luz 5 y esto 4. Esto es 30 por 5, 150, 75, 37 y medio. La inercia. La inercia respecto de este eje, pues tenemos un doceavo de 20 por 30 al cubo menos un doceavo de 20 menos 4, 16, 30 menos 4, 26 al cubo. ¿Vale? Y esto, pues si lo calculamos, es 20 por 30 por 30 por 30 menos 16 por 26 por 26 por 26 entre 12. 21.565. 21.565 con 3 centímetros cuadrados. Si quiero ahora calcular la tensión en algún punto, ¿vale? Imaginaros el centro de gravedad está aquí, yo quiero calcular la tensión aquí, punto A, y aquí, punto B. ¿Vale? Entonces, la tensión en el punto A será el momento entre la inercia y por la coordenada. El momento, 37,5 por 10 a la 6 milímetros newton. La inercia, 21.565 por 10 a la 4 milímetros a la cuarta. Y la coordenada del punto A, esta distancia. Si esto mide 30, serán 15 menos 2 serán 13, serán 130 milímetros. Y la tensión en B, pues será exactamente lo mismo. 37,5 por 10 a la 6, el 21.565 por 10 a la 4, estos son milímetros a la cuarta, estos son milímetros newton, y la coordenada del punto B, que serán 150 milímetros. Y si hacemos eso, pues tenemos 37,5 exponente 6 por 130 entre 21,565 exponente 4 igual 22,61. Y si hacemos el otro, nos da 26,08. Que tal y como lo tenemos, como está en la mitad de arriba y es un momento flector positivo, será una tensión de compresión. Tanto aquí como aquí. ¿Vale? Si esto es simétrico, ¿vale? Así que aquí tendríamos esta ley de tensiones. Si quisiéramos un punto, por ejemplo aquí, C, o un punto aquí, D, ¿vale? La tensión en C sería como la tensión en A, ¿vale? Sería 22,61 newton milímetro cuadrado de tracción,
y la tensión en D sería 26,08 newton milímetro cuadrado de tracción. ¿Vale? Esto sería para un caso simétrico. ¿Qué ocurriría si no fuera un caso simétrico? ¿Vale? Imaginaros pues una pieza así, ¿vale? En la que esto, por ejemplo, mide 20, estos son, por ejemplo, 60, y aquí le ponemos pues 5 y 5, ¿vale? Necesitamos calcular primero el área, el centro de gravedad y la inercia, ¿vale? El área pues es 20 por 5 más 60 menos 5, 55 por 5. $20 por 5 más 55 por 5, 375. El centro de gravedad, la coordenada, que estará más o menos por aquí. ¿A qué distancia z está el centro de gravedad? La coordenada y. El eje y del centro de gravedad, ¿dónde está? Pues si hacemos los cálculos, tenemos el 20 por 5 por 60 menos 2,5, 60 menos 2,5, 57,5, más el 5 por 55 por 27,5, dividido entre el área total, 375, ¿vale? 20 por 5 por 57,5, 5 por 55 por 27,5. Si hacemos eso, tenemos 20 por 5 por 57,5 más 5 por 55 por 27,5 igual a esto entre 375. 35,5. Ya tenemos el centro de A. Estos son 35,5, ¿vale? Este trocito de aquí serían 35,5 y la diferencia hasta 60, 24,5 sería esto de aquí. Necesitamos la inercia, ¿vale? La inercia, pues lo mismo, habría que hacer Steiner dos veces. Venga, lo vamos a hacer. Un doceavo, la parte de arriba, 20 por 5 al cubo, más 20 por 5 por 57,5 menos 35,5 al cuadrado, más un doceavo, 5 por 55 al cubo, más 5 por 55 por 27,5 menos 35,5 al cuadrado. Y esto dará, pues un segundo, 20 por 5 por 5 por 5 entre 12 más 20 por 5 por paréntesis 57,5 menos 35,5 cierra y al cuadrado, más 55 por 55 por 55 por 5 y entre 12, más 5 por 55 por, abre paréntesis, 27,5 menos 35,5 cierra paréntesis y al cuadrado igual. Y esto da 135,531 centímetros a la cuarta. ¿De acuerdo? Pues ahora, si yo quiero calcular la tensión aquí, en el punto A, aquí, en el punto B y aquí, en el punto C, pues bueno, lo que tengo que hacer es tensión en A, el momento flector,
que teníamos... imaginaros que es la misma sección, así que tenemos, perdón, la misma viga, tenemos el mismo momento flector, ¿de acuerdo? Entonces, 37,5 por 10 a la 6. La inercia, 135,531 por 10 a la 4. Y la coordenada del punto A, pues si esto eran 24,5, ¿vale? 245 milímetros. Esto eran milímetros a la cuarta y esto eran newtons milímetro. La tensión en el punto B, 37,5 por 10 a la 6. La inercia, 135,531. Y la coordenada del punto B, 24,5 menos 5, 19,5, 195. Y la tensión en el punto C, 37,5, la inercia, 135,531, y la coordenada que es 35,5, 355 milímetros. Si calculamos estos valores, tenemos 37,5 exponente 6 entre 135,531 exponente 4 por 245, 6,78 newton milímetro cuadrado, que como la viga es como flexión positiva y está arriba, esto es compresión. El otro, para la coordenada de 195, 5,39 newton milímetro cuadrado, compresión. Y el otro, 9,82. ¿Vale? En este caso está de la centro de gravedad hacia abajo y es momento positivo, será una tensión de tracción. ¿Vale? Fijaros que en la sección, cuando era simétrica, la tensión en B y en D eran la misma, simplemente que una de tracción y otra es de compresión, porque el centro de gravedad estaba en el medio, porque la sección era simétrica respecto de este eje. Fijaros que cuando la sección no es simétrica, la fibra más comprimida está más cerca que la fibra más traccionada. Por lo tanto, las tensiones más grandes, que se dan siempre en los extremos, no son iguales. La tensión máxima de compresión es 6,78, la tensión máxima de tracción es 9,82. Una de tracción y la otra de compresión. ¿De acuerdo? Vale, siguiente idea. Muy bien. Un siguiente aspecto. Imaginaros que no solo queríamos calcular las tensiones, sino que lo que queremos es dimensionar la pieza, ¿vale? Si nos están pidiendo dimensionar es que nuestro material tiene un límite, ¿vale? Entonces, guardamos esta, ¿vale? Y ahora la usaremos. Imaginaros que nuestro material, teníamos por aquí deformaciones y tensiones, ¿vale? Tiene un límite, tiene aquí una tensión máxima o una tensión admisible máxima que está aquí, ¿vale? Más allá de este valor no podemos salir porque, bueno, se acaba el límite elástico, puede romper, ¿vale? Así que tenemos una tensión admisible máxima, ¿vale? Esta tensión admisible, pues que depende del material. Si esto es un hormigón, por ejemplo, en hormigón, los hormigones van desde el HA25, 30, 35, 40, ¿vale? Pues entonces para un hormigón HA30, ¿vale? La resistencia es 30 y si le aplicamos el coeficiente de seguridad del hormigón, que es 1,5, pues tendríamos una resistencia máxima, una tensión admisible de 20 newtons milímetro cuadrado. Si estamos hablando, por ejemplo, del acero, ¿vale? Aceros hay el S275, el S355, el S455, pues imaginaros, por ejemplo, un acero S275, ¿vale? Tiene una resistencia que es 275 y si le aplicamos el coeficiente de seguridad habitual, que es 1,05, esto da 200, creo que es 61 newtons milímetro cuadrado,
¿vale? Si estuviéramos hablando de la madera, pues habría que distinguir entre si es la resistencia a tracción o a compresión, etc. ¿Vale? Pero los casos más habituales, si estamos hablando del hormigón, tenemos una tensión admisible para un HA30 de 20 newtons. Si estamos hablando del acero, tenemos una tensión admisible de 261. ¿Vale? Entonces vamos a imaginarnos pues que el ejemplo que estábamos trabajando por aquí, ¿vale? Esto es una pieza de acero, ¿vale? De acero 275, ¿vale? Y quiero saber qué dimensiones tengo que dar para que la pieza sea así, es decir, qué dimensiones tengo que darle a la pieza. Yo la había dimensionado de 20 por 30, pero a lo mejor en vez de ser así de 20 por 30 tiene que ser de 40 por 60, o a lo mejor tiene que ser de 10 por 15, es decir, manteniendo las proporciones, pero qué tamaño debe tener para que la tensión máxima que me dé sea igual a la tensión del material. De esa manera, ¿vale? Habré optimizado. Lo vamos a hacer tanto para este como para este de aquí. Entonces, ¿cuál es la idea? Claro, yo podría ir tanteando, podría ir haciendo tanteos hasta que equilibrase eso, pero hay una opción que es con el factor de homotecia, ¿vale? El factor de homotecia, en el caso de tensiones por flexión, es la raíz cúbica de la tensión máxima entre la tensión admisible, ¿vale? Es decir, ¿qué tensión habíamos tenido máxima en este ejercicio? 26,08. 26,08. ¿Cuál es la tensión admisible? ¿Cuál es la tensión admisible? Pues si hemos dicho que estamos trabajando con acero, 261. Pues 261 newton milímetro cuadrado, newton milímetro cuadrado. Si hacemos la raíz cúbica de esto, no sé si la calculadora esta hará raíces cúbicas, tenemos 26,08 entre 261, esto dará pues casi 0,01, y si hacemos raíz cúbica da 0,464. 0,464. Nos había salido que la tensión máxima era 26 y nosotros podemos hacer trabajar el material hasta 261. Es decir, que la sección la tenemos que hacer más pequeñita. ¿Cuánto? Pues 0,464. Es decir, que nuestra sección, que inicialmente hacía 20 por 30 y con espesores de 2, ahora pasa a ser la dimensión de 20 por 0,464, la dimensión de 30 por 0,464 y la dimensión de 2 por 0,464. Si hacemos esto, 20 por 0,464, 9,28. Si fueran 30, esto es un 50% más, 13,92. Y este de 2 por 0,4 es 0,928. Es decir, que si yo hago una sección más pequeñita, ¿vale? En concreto una sección que en vez de hacer 20 haga 9,28, 13,92 y de espesor 0,928, la sección es proporcional a la que ya tenía, pero en este caso la tensión máxima que tendría en los extremos sería 261 newton milímetro cuadrado, ¿vale? Eso nos permite dimensionar y no tener que hacer otra vez todos los cálculos. ¿Por qué tenemos esta raíz cúbica aquí? Bueno, básicamente porque la tensión debido a la flexión depende del momento flector, depende de la inercia y depende de la coordenada z. Entonces, la tensión depende de estos parámetros. Estos de aquí son los que influyen en la geometría, porque esto depende del esfuerzo. Entonces, esto es una dimensión a la cuarta, longitud a la cuarta, esto es una longitud, por lo tanto me queda una longitud al cubo, y por eso aquí hay este valor al cubo. Si hiciéramos algo parecido, que creo que no lo expliqué en su día, para tensión axil, ¿vale? La tensión axil es el axil entre el área. Entonces, si quisiera dimensionar, como esto depende de la L al cuadrado, el factor de homotecia sería K al cuadrado, ¿vale? Así aquí tenéis otro detalle importante.
Muy bien. Otro concepto necesario es el de módulo resistente, ¿vale? La ley de Navier nos dice que la tensión es el momento, si ponemos momento en I, inercia en I y coordenada z. Y hemos visto pues que en una sección cualquiera, ¿vale? Si esto es simétrico, ¿vale? Yo tengo las tensiones más grandes justo en las fibras más alejadas. Una tensión de compresión en un lado, una tensión de tracción en el otro. Entonces, ¿dónde tengo la tensión más grande? Pues la tensión más grande la tengo para la coordenada z máxima, ¿vale? La tensión más grande se da para la z más grande. Entonces, a este valor de aquí, ¿vale? A esta tensión que es momento en I, inercia en I y z máxima, ¿vale? Esto de aquí es lo que se llama módulo resistente. ¿Vale? Que más que escrito así se suele ver al revés. La inercia entre la z máxima, ¿vale? El módulo resistente es esto, la inercia entre la distancia del centro de gravedad a la fibra más alejada. Por lo tanto, si yo quiero calcular la tensión máxima, si tengo la inercia y tengo la z, ¿vale? O a veces lo que me dan es directamente el módulo resistente. ¿De acuerdo? El módulo resistente, repito, es esto. Si la sección es simétrica respecto de este eje, el módulo resistente a tracción y a compresión es exactamente el mismo. Si la sección no es simétrica, como habíamos visto en este caso, entonces tenemos una distancia a la fibra más traccionada, una distancia a la fibra más comprimida, entonces tenemos un módulo resistente hacia tracción, un módulo resistente a compresión. ¿Vale? Esto es importante, este módulo resistente, porque además aparece en muchos, bueno, aparece en los prontuarios, ¿vale? Y a la hora de calcular se utiliza. Entonces os voy a poner, ¿vale?, la imagen, ¿vale? Este es aquí, prontuario. Aquí tenemos un prontuario, ¿vale? Entonces fijaros, esto es para perfiles HEA. Entonces, bueno, aquí tenemos todas las dimensiones, el área, los radios de curvatura, etc. Y si pasamos a la siguiente página, fijaros que tenemos, no se verá, no, si le damos se cierra, ¿vale? Fijaros que tenemos aquí, para el eje fuerte y para el eje débil, y tenemos, vamos a hacer un poco más grande, así, ¿vale? Para el eje fuerte tenemos la inercia en I y el módulo en I. Tenemos elástico y plástico, eso olvidaros de momento, pero tenemos la inercia en I y el módulo resistente en I. Tenemos para el otro eje la inercia en Z y el módulo en Z, ¿vale? Esto es un HEA, ¿vale? Es decir, fijaros, tenemos para distintos perfiles. Entonces, fijaros, uno sencillo, el HEB100, un HEB100 tiene evidentemente un canto de 100, ¿de acuerdo? Entonces, si venimos aquí, a ver, ¿cuál es la inercia de un HEB100? 449, ponemos aquí, ¿vale? La inercia de un HEB100 es 449,5. ¿Cómo calcularía yo el módulo elástico? Tendría que dividir la inercia entre la distancia del centro de gravedad a la fibra más alejada. Claro, si es un HEB100, mide 10 centímetros. La distancia del centro de gravedad al extremo son 5. Así que si cojo los 449,5 y divido entre 5, tengo que tener el módulo resistente, 89,91. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya digo, en los prontuarios aparece el módulo resistente y aparece la inercia. Dependiendo de lo que necesitemos, cogemos uno u otro, ¿vale? ¿Por qué digo depende de lo que necesitemos? Porque si yo necesito calcular la tensión aquí, pues es fácil, cojo y divido el momento entre el módulo resistente. Pero si necesito calcular la tensión en un punto que no sea la fibra más alejada, necesitaré la inercia y necesitaré la coordenada Z. ¿Correcto? Vale, pues este es otro punto que queríamos aclarar. Muy bien, pues ya tenemos que para una viga, si tenemos un momento flector, la ley de Navier nos da las tensiones, ¿vale? Las tensiones serán el momento en I
la inercia en Y y la coordenada en Z, ¿vale? O las tensiones serán el momento en Z, la inercia en Z y la coordenada en Y. Así que el momento flector, ya sea flexión pura o simple, me va a dar unas tensiones normales. Pero como os he dicho, cuando tenemos flexión simple, tenemos también un cortante. El cortante lo que nos genera son unas tensiones tangenciales, ¿vale? Es decir, si yo tengo, vamos a ponerlo aquí, el momento flector, ¿vale? Si yo tengo esta sección aquí, ¿vale? Y tengo un momento flector en este eje, ¿vale? Tengo un momento flector aquí, ¿vale? Lo que voy a tener pues son aquí, como ya hemos visto, unas tensiones aquí triangulares por este sentido y aquí en este sentido, ¿vale? El momento flector este me va a generar aquí estas tensiones que cambiarán con la altura, ¿vale? Si el plano de cargas lo tenemos como hemos puesto así. Pero podemos tener también, como hemos dicho, un esfuerzo cortante. ¿Vale? Que estas cargas de aquí además me generan un esfuerzo cortante. Entonces, este esfuerzo cortante lo que me va a generar son unas tensiones tangenciales en mi pieza. ¿Vale? ¿Cómo son? ¿Son triangulares? ¿Son uniformes? ¿Tienen otra distribución? Bueno, pues al igual que esto lo gobierna la ecuación de Navier, aquí es la de, creo recordar, Collignon. ¿Vale? No sé si encontraré la palabra para no escribirlo muy mal. A ver, Collignon. ¿Vale? ¿Cómo son las tensiones tangenciales según la ecuación de Collignon? Pues tenemos por un lado el cortante, tenemos por otro lado la inercia, la base y el momento estático. Entonces, si esto es una carga Z, ¿vale? Aquí teníamos una carga Z, ¿vale? Entonces, estas tensiones, debido a este cortante Z, tenemos que poner la inercia en I, ¿vale? Y aquí tendremos que poner esto es el momento estático en I, el cortante y el ancho B, ¿vale? Esto es lo que me dará las tensiones. A ver, calcular el cortante es algo que ya sabemos hacer. Calcular la inercia es algo que sabemos hacer porque es la misma de aquí arriba. La B es el ancho de la sección donde quiero calcular la tensión tangencial. Es decir, si yo tengo una sección como esta, con unas cargas que venían por aquí, ¿vale? Si quiero calcular la tensión tangencial aquí, pues este es la base. Si quiero calcular la tensión aquí, en las fibras que hay aquí, pues esta es la base, ¿vale? Si lo quiero hacer justo en la sección de unión, pues tengo que hacerlo o un pelín por encima o un pelín por debajo, porque la base cambia. Entonces fijaros que la distribución de tensiones tendrá aquí un salto, porque hay un salto en el ancho, ¿vale? Así que si la carga viene en esta dirección, yo cojo la base, dirección perpendicular, ¿vale? Y luego esto es el momento estático. Momento estático. ¿Qué es el momento estático? Es el producto del área por la distancia al centro de gravedad, ¿vale? La inercia es el área por la distancia al cuadrado. Esto es por la distancia. Como solo hay un valor y no está al cuadrado, esto tiene un signo positivo, ¿vale? Esto me permitirá ver, pues que en este caso, ahora lo veremos, tenemos una distribución de tensiones que, si no recuerdo mal, hace una cosa así, ¿vale? Estas tensiones tangenciales que tenemos por aquí tienen una distribución. Vamos a ver cómo aplicarlo, ¿vale? Que es casi más sencillo, con un ejercicio, y vemos cómo usar esto. Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre el cortante. Si cogemos la misma viga de antes,
tenemos que era una viga de 5 metros de luz con una carga de 30 kilonewtons. El diagrama de cortante es sencillo, ¿vale? Tenemos 30 kilonewtons, pues 15 kilonewtons al lado y lado. Aquí tenemos un diagrama de cortantes así, aquí tenemos un diagrama de cortantes así. Así que el cortante son el máximo 15 kilonewtons. La inercia, ¿vale? Si nos acordamos, esta sección era de 20 centímetros, 30 centímetros y con unos espesores de 2 centímetros. Entonces vamos a calcular la tensión en un punto A aquí, en un punto B aquí, en un punto C que esté justo por debajo de lo que sería el cambio de sección, en un punto D aquí, un punto E aquí, F y G. ¿Vale? Para todos los casos la tensión tangencial es la misma, el cortante, el módulo momento estático, la inercia y la base. Entonces lo que necesitamos básicamente es el momento estático. ¿Vale? El momento estático. ¿Cómo se calcula el momento estático? Bueno, pues si tenemos una sección cualquiera, una posición del centro de gravedad, si quiero calcular el momento estático, ¿vale? Si quiero calcular el momento estático, por ejemplo, de esta zona de aquí, pues esto tiene un área y una distancia al centro de gravedad. Así que el momento estático sería el área por la distancia, ¿vale? Esto es la D y esto es la distancia. Eso sería el momento estático de esa zona respecto al centro de gravedad. Entonces, ¿cuál sería el momento estático del punto A? Claro, si yo corto por el punto A, por encima no hay nada, así que 0. Y respecto del punto B, claro, respecto del punto B tengo esa zona de ahí. Así que el área que tengo por ahí arriba es 200 milímetros por 20 milímetros y la distancia hasta el centro de gravedad, si son 15, serían 14, 140. ¿Vale? 200 por 20 por 140, 560.000 milímetros cúbicos. Y respecto de C es exactamente lo mismo, porque tengo la misma área y la misma distancia, así que 560.000 centímetros cúbicos. Y el momento estático respecto de D, pues sería esto que ya tengo de antes, 560.000 más este trocito de aquí y este trocito de aquí, es decir, dos trocitos de 20 por 130 y por la distancia de estos trocitos al centro de gravedad, que son 65. Y esto, si lo calculamos, lo tengo hecho por aquí, es 898.000. ¿Vale? Y si ahora nos vamos al E, pues si nos vamos al E, ahora tendríamos que ir restando y tendríamos estos 898.000 menos los dos trocitos de 20 por 130 por 65 y nos quedaríamos con los 560.000. Y si hacemos el F, pues nos quedaríamos con los mismos 560.000 y si nos vamos al G, le restaríamos este trocito de aquí y nos daría 0. Así que tenemos que el momento estático va creciendo, va creciendo, va creciendo cuando llega al centro de gravedad y luego pues va creciendo. ¿Cuánto valdría las tensiones? Pues tensión en A, cortante, 15.000 newtons, momento estático en A, 0, inercia, teníamos calculada la inercia del ejercicio de antes, la inercia eran 21.565 centímetros a la cuarta, así que 21.565, 10 a la cuarta, milímetros a la cuarta, y la base para el punto A, que son 200 milímetros. ¿Vale? Si hacemos eso, nos da una... si hacemos esto, como aquí hay un 0, nos da tensión igual a 0. Si hacemos tensión en B, repetimos el 15.000, repetimos la inercia, repetimos la base porque no ha cambiado, pero ahora sí, el momento estático es 560.000. Y si hacemos esto, nos da 0,194, creo recordar, pero vamos a calcularlo.
15.000 por 560.000 entre 21,565 exponente 4 entre 200. 0,195 Newton milímetro cuadrado. Si hacemos lo mismo respecto de C, ¿vale? ¿Qué es lo que cambia? El momento estático no cambia, son 560.000. Lo que cambia es la B, porque el ancho, ahora si cogemos justo por debajo de la sección de corte, son estos 20 y estos 20, serían 40 milímetros. ¿Vale? Los 15.000 y los 21,565 por 10 a la 4. Si calculamos esto nos da 0,974 newtons milímetro cuadrado. Si hacemos lo mismo ahora, pero respecto de D, pues cogemos el momento estático en D, ¿vale? Que son los 898.000. El ancho son 20 y 20, 40, ¿vale? Estos dos valores no cambian y la tensión nos da 1,561. Si hacemos ahora respecto de E, el punto E y el punto C en este caso son simétricos. Tenemos el mismo momento estático, el mismo ancho, así que esta tensión que teníamos en C será también la tensión que tengamos en el punto E. La tensión que tenemos en B será la misma que en F y la tensión en A será la misma que tensión en G. ¿Vale? Y si dibujamos eso, ¿qué pinta tiene? Pues tenemos que aquí vale 0, aquí vale 0, aquí es donde la tensión es máxima, ¿vale? Aquí tenemos 0,195 aquí, pero luego tenemos un salto de 0,974 y después va creciendo hasta el 1,561. Si buscáis y hacéis más puntos, veréis que esto hace una cosa así. Es el diagrama de tensiones tangenciales. ¿De acuerdo? Pues una última cosa. Si os habéis fijado, en nuestra viga teníamos un diagrama de cortantes y un diagrama de momentos. Si cogemos en la sección central, tenemos aquí el cortante 0 justo aquí, pero si nos vamos un pelín a la izquierda o a la derecha tenemos cortante. Es decir, dependiendo de qué sección cojamos, tenemos un cortante y tenemos un momento. El cortante nos da unas tensiones tangenciales, el momento nos da unas tensiones normales. Además, si miramos la sección, ¿vale?, nos damos cuenta de que las tensiones en el centro de gravedad son 0, las tensiones tangenciales, ¿vale? Debido al momento flector, las tensiones en el centro de gravedad son 0, pero debido al cortante, las tensiones en el centro son máximas. Mientras que en los extremos, las tensiones debido al cortante son 0, ¿vale? Si recordáis, esto hacía así y esto hacía así, ¿vale? Entonces, en el centro, las tensiones debido al momento son 0, las tensiones debido al cortante son máximas. En los extremos, las tensiones debido al cortante son 0, las tensiones debido al momento son máximas. Y lo que tenemos es, ¿vale?, si os acordáis de cuando hacíamos tensiones y deformaciones, pues que en cualquier sección que busquemos tenemos una tensión normal provocada por el momento flector, una tensión tangencial provocada por el cortante, ¿vale? Por eso lo del estudio tensional. Un detalle adicional, ¿vale?, que solemos hacer. Hemos visto antes, ¿vale?, teníamos aquí que la tensión máxima la sacábamos a partir del momento flector, la inercia y la coordenada Y o la coordenada Z, y que esta tensión tenía que ser menor o igual que esa tensión admisible. ¿De acuerdo? Con las tensiones tangenciales ocurre lo mismo. Yo calculo la tensión tangencial, cortante, momento estático, inercia y B. Esto tiene que ser también menor que la tensión admisible, pero que raíz de 3 de la tensión admisible. ¿Vale? Esto es un término, ¿vale?, de resistencia de materiales, que bueno, no vamos a entrar en mucho detalle. Y si tengo estas dos tensiones, pues si tengo estas dos tensiones, hay lo que se llama una tensión de comparación, que sería la tensión esta al cuadrado más 3 veces la tensión tangencial al cuadrado. Y esta es la que tiene que ser menor o igual
que la tensión admisible. Fijaros que si esta es 0, aquí tenemos el raíz de 3 que nos ha salido antes. Perdón, ¿vale? Raíz de 3 no va aquí, sino que este raíz de 3 va aquí. ¿Correcto? Vale, pues con esto creo que tenemos un poquito toda la teoría. Ahora se trata de ir poniendo ejercicios e ir practicándolo. ¿De acuerdo? Bueno, pues colgaremos ejercicios y si tenéis dudas, pues haremos una. Hasta aquí.